Bien, hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos nuevamente a una clase más del taller de diseño correspondiente a los niveles básicos o niveles base de la carrera de arquitectura. Les habla su profesor William Quilarque y el día de hoy vamos a seguir tratando o conversando sobre el tema que nos ocupa en este semestre o en este nivel de la carrera, que es el desarrollo de una vivienda de tipo pareada. El día de hoy vamos a conversar sobre las variables del diseño. En la clase pasada estuvimos viendo y conversando un poco sobre aspectos muy generales que tienen que ver con este tipo de tema de la vivienda pareada. En la clase pasada pues definimos lo que es una vivienda pareada. Conversamos un poco sobre los tipos o clasificaciones de la vivienda en general y cómo se inserta la vivienda pareada dentro de esa clasificación. Y estuvimos conversando un poco también sobre las características generales que debe tener una vivienda o que le debe ofrecer una vivienda, las características, las ventajas que le debe ofrecer una vivienda a sus ocupantes o a sus usuarios, en términos de confort, seguridad, cómo se dimensiona, el tamaño, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de clases, de cursos, ¿verdad? Y vamos a conversar un poco sobre las variables del diseño que intervienen en este tipo de temas. Y vamos a abordarlo, ¿verdad? Vamos a abordar el tema de hoy desde el punto de vista de analizar un poco cada variable, ¿verdad? Y ver cuáles son los aspectos que debemos considerar para desarrollar cada una de ellas. Cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Como conocemos o como sabemos, hay normalmente o básicamente 5 variables del diseño que intervienen en todos nuestros problemas de diseño. La variable espacial, la variable funcional, la variable formal, la variable técnica y la variable ambiental. Cualquier problema de diseño que se nos presente en arquitectura, ¿verdad?, se pueden abordar o se pueden analizar desde el punto de vista de estas 5 variables de diseño. Les recuerdo suscribirse al canal ArcStudio, darle un like, dejar algún comentario y vamos a dar inicio a nuestra conversación del día de hoy. Ok, entonces, las variables del diseño, como lo acabamos de mencionar, son las variables que conocemos, las 5 variables que conocemos: espacial, funcional, formal, técnica y ambiental. Están íntimamente relacionadas con el ser humano. Obviamente que cada vez que nosotros ofrecemos una respuesta arquitectónica, una respuesta de diseño arquitectónico, nuestro centro, nuestro universo, ¿verdad?, de análisis, nuestro punto de apoyo de análisis es el ser humano, porque es a él al que nosotros le diseñamos, es decir, es al ser humano al que nosotros le damos respuesta a sus necesidades. Entonces estas variables giran en torno y se involucran directamente con el ser humano, con el hombre. ¿A qué se refiere la variable espacial? Bueno, se refiere a el análisis que hacemos para determinar las características de forma, tamaño, texturas, etcétera, que va a tener, de ubicación que va a tener el espacio que estamos diseñando o los espacios que estamos diseñando. La variable de la forma, ¿verdad?, nos va a arrojar cuál es el aspecto formal que va a tener nuestra solución de diseño, es decir, qué tipo de volumen va a ser, qué nos va a transmitir. Y cuando desarrollamos esta variable, nosotros estamos también dándole respuesta a un aspecto muy importante del diseño arquitectónico, que es el carácter expresivo, lo que debe expresar la forma de nuestra edificación, qué es lo que le transmite esa forma al usuario. Luego tenemos la variable de la función, es uno de los pilares fundamentales del diseño arquitectónico. Edificación que no funcione, aun cuando no cumpla las otras variables, es una edificación que no sirve, como decimos en términos coloquiales, no va para el baile. Tenemos la frase muy famosa, de la cual vamos a conversar más adelante: la forma sigue la función.
Una frase un poquito polémica si la analizamos un poco, pero es una frase que refleja cuán importante es la función en el diseño arquitectónico. La variable técnica no se refiere a otra cosa sino al uso o al empleo de materiales y técnicas de construcción, sistemas constructivos y estructurales que vamos a utilizar, a emplear para dar nuestra respuesta al problema de diseño. Y la variable del contexto, que también se conoce como la variable ambiental, no es otra sino el análisis y darle respuesta a todo lo que rodea y lo que está en contacto desde el punto de vista ambiental con nuestra edificación, con nuestra solución de diseño. Vamos a tener entonces un aspecto natural, artificial y un aspecto histórico, del cual podemos hacer énfasis o análisis dentro de esta variable. Entonces, esto digamos es una visión de forma muy general de lo que son las variables, de diseño y la importancia que tienen dentro del diseño arquitectónico. Vamos a centrarnos en esta clase en particular en la variable espacial, que tiene que ver, como lo dije hace unos minutos, con el dimensionamiento del espacio. Entonces, la variable espacial tiene que ver con el dimensionamiento del espacio y tiene que ver también con su ubicación, la disposición dentro del conjunto de diferentes espacios que vamos a tener en nuestra edificación. Acuérdense que nuestra edificación, en este caso nuestra vivienda, va a estar compuesta de una cantidad de espacios diferentes y la disposición o la manera de cómo vamos a ubicar esos espacios, ¿verdad?, en los diferentes planos, los diferentes niveles, va a estar regida o va a estar, digamos, influenciada por el análisis que hagamos desde el punto de vista espacial. En este caso vamos a hablar de dimensionamiento del espacio. Para nosotros, hablamos un poco en la clase pasada que para hacer un correcto dimensionamiento del espacio, con una premisa muy importante que es evitar desperdiciar el espacio, es decir, evitar desperdiciar metros cuadrados, ¿verdad?, que queden ociosos, que queden sin uso, etcétera, etcétera. Bajo esa premisa de mínimo desperdicio del espacio, nosotros debemos tomar en cuenta tres aspectos importantes. El aspecto de la antropometría, que no es otra cosa que estudiar las dimensiones del cuerpo humano en diferentes posiciones, tanto de manera estática como en movimiento. Ya lo conversamos. Tenemos que tomar en cuenta el aspecto del mobiliario necesario, esto en cuanto a sus dimensiones, ¿verdad? Recordemos que un mobiliario tiene, digamos, por decirlo así, dos tipos de dimensiones, uno cuando está estático, ¿verdad?, y otro cuando está en uso. Cuando un mobiliario está en uso tiene un, digamos, o refleja unas dimensiones diferentes a cuando no está en uso. Ejemplo, un refrigerador o una nevera con las puertas abiertas. Ocupan un espacio con unas dimensiones determinadas, diferentes a cuando ese mismo refrigerador o cuando esa misma nevera tiene las puertas cerradas. Y así es un gavetero. La vez pasada o la clase pasada hablamos del ejemplo de la mesa de noche o del gavetero que tiene cajones. Ocupa un espacio esa mesa cuando la gaveta está cerrada y ocupa otro espacio cuando la gaveta está abierta, cuando la estamos usando. Entonces todo eso se hace el estudio para realizar el correcto dimensionamiento del espacio. Y el tercer aspecto muy importante es el de las circulaciones, en el cual se determinan los anchos de circulación, ¿verdad?, y la disposición de las circulaciones. Y hablamos la vez pasada de que debemos evitar en lo posible o al máximo las circulaciones cruzadas o diagonales dentro de los espacios. ¿Por qué? Porque nos convierten porciones de esas áreas en áreas inútiles, áreas que no se pueden amoblar. Además de que el cruce de circulaciones o la interrupción de una actividad por el cruce de circulaciones pues hace que nuestros diseños sean digamos muy deficientes, ¿no? Que esa actividad sea muy deficiente el desarrollarse en ese espacio. Entonces, en las circulaciones pues vamos a tomar en cuenta cuántas personas van a circular para determinar el ancho de un pasillo, ¿verdad? Y la cantidad de usuarios pues la va a proponer el diseñador de acuerdo al tipo de edificación que está diseñando. Vamos a ver, por ejemplo, diferentes espacios de la vivienda, los espacios más básicos de la vivienda y algunos ejemplos de cómo se dimensionan y cómo se plantean las circulaciones. Entonces vamos a tener el primer espacio, que es el estar,
¿verdad? La actividad que se desarrolla en el estar, pues una actividad de socialización. Vamos a socializar con los integrantes del grupo familiar y o con personas ajenas a ese grupo familiar. Hay muchas formas de disponer un área de estar o una sala de estar. En algunos países se conoce como sala de estar, en otros países como área de estar simplemente, ¿verdad? Y lo que tenemos que procurar es que nos queden áreas libres para colocar nuestro mobiliario y que la circulación, en este caso, que es la verde, si se dan cuenta acá, no corte, ¿verdad? No interrumpa la actividad que se está desarrollando. Si se dan cuenta, pasa lateral, ¿verdad? Y no interrumpe la actividad que se está desarrollando. En este otro ejemplo tenemos otra sala de estar, otra área de estar dispuesta de otra manera, y siempre la circulación está pasando por un lateral y no interrumpe la actividad que se está desarrollando ahí, la actividad de socialización. Luego debemos tener en cuenta obviamente el tamaño del mobiliario, como ya lo mencionamos anteriormente, los anchos de circulación, tamaños de mueble, acá lo podemos observar. Tenemos que tomar en cuenta el tamaño de lo que son los mobiliarios para sentarnos, las poltronas, sillones, sofás, etcétera, etcétera, mesas de esquina, mesas de centro, etcétera. Tenemos un siguiente ejemplo rápidamente, que es el comedor, donde se desarrolla una actividad de reunión de los grupos familiares, de los integrantes de la familia, para la toma de alimentos, es decir, la ingesta de alimentos. Vamos a comer en este espacio, pero en un espacio en el cual también se puede socializar. Entonces tenemos diferentes maneras o formas de disponer la distribución del mobiliario, procurando siempre que las circulaciones nunca atraviesen diagonalmente los espacios. Aquí tienen un ejemplo, acá tienen otro, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta, entre otras cosas, las dimensiones del espacio útil del mobiliario y del espacio del mobiliario en sí. Es decir, las dimensiones de la silla. No es lo mismo, le decía en la clase pasada, esta silla que está acá, ¿verdad?, en el comedor, no es lo mismo esta silla que esté metida debajo de la mesa o parcialmente metida debajo de la mesa, que esté totalmente afuera, cuando una persona la está usando. Y no es lo mismo tampoco, ¿verdad? O, dicho de otra manera, hay que tomar en cuenta también el espacio que necesita esa silla para retroceder cuando la persona se va a levantar. Cuando yo me levanto de este comedor, de esta silla, yo ruedo esta silla hacia atrás. Y si no tengo suficiente espacio aquí para que ella pueda moverse hacia atrás sin pegar de la pared o del obstáculo que está ahí, pues no voy a poder levantarme de la mesa. Entonces todos esos aspectos se estudian para dimensionar correctamente un espacio. En este otro ejemplo tenemos un espacio de un comedor con mesa circular, ¿verdad? Y tenemos igualmente una circulación prevista perimetralmente. Y bueno, y por último hay que tomar en cuenta, como siempre lo hemos conversado, el tamaño del mobiliario. Estos son, digamos, los anchos mínimos de mesa, ¿verdad? Se toman en cuenta las distancias. Esta distancia F la compone la distancia del codo hasta el borde de la mesa, de codo a codo del comensal, y del otro extremo también la distancia que queda del último codo o del otro codo hacia la otra esquina. Entonces podemos dimensionar nuestros espacios tomando en cuenta esos aspectos. El siguiente ejemplo es el ejemplo de la cocina. En este tipo de espacios se realiza la preparación de alimentos y una cocina se puede organizar basándose en dos criterios diferentes. Uno es el criterio de secuencia de actividades de una manera lógica para la preparación de los alimentos. Llámese, por ejemplo, almacenamiento, cortado o preparado, lavado, cocción y servido, ¿verdad? Debe llevar una secuencia. Y la otra forma de resolverlo es haciendo una triangulación en las actividades básicas, es decir, disponiendo o ubicando de manera tal nuestros artefactos o nuestras piezas de manera tal de que formen una triangulación, las piezas principales, es decir, las que nos sustentan la actividad principal. En el refrigerador pues almacenamos, ¿verdad?, alimentos. En el lavaplatos pues lavamos, hacemos corte, lavado, preparación. Y en la cocina o en la estufa, en algunos países se llama estufa, pues hacemos la cocción de los alimentos. Entonces, esas tres actividades básicas deben de reflejar un triángulo. Cuando lo triangulamos, pues estamos resolviendo la cocina de manera adecuada. Siempre
tratando de que nuestras circulaciones no se crucen o que se crucen en lo menos posible, lo mínimo posible, dentro de nuestros espacios para que no, digamos, interrumpamos la actividad que se está desarrollando allí. Y tenemos diferentes opciones de disposición de cocina, en forma de U, en forma de I, en forma, digamos, de islas paralelas, en forma de L, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el dormitorio, ¿verdad? El espacio del dormitorio. Se puede dimensionar igualmente tomando en cuenta el tamaño del mobiliario, el tamaño de la circulación, ¿verdad? Y antropométricamente cómo se mueve el usuario allí. En el dormitorio se desarrolla la actividad de descanso, es una actividad de carácter íntimo, ¿verdad? O privado, requiere de un espacio de guardado para vestimenta, es decir, para la ropa, el que vamos a conocer como closet, y el closet normalmente tiene un ancho mínimo de 60 centímetros. Eso lo determina el gancho, digamos, o la forma en que colgamos, ¿verdad? Nuestro vestido, nuestra ropa. El gancho de ropa más la holgura nos da aproximadamente 50-55 centímetros, más unos 5 centímetros que se ocupan las puertas del closet o del ropero del armario, pues nos da un total aproximado de 60 centímetros. Podemos redondear en 60 centímetros del ancho del closet. Ahí funciona en esa medida. Debemos evitar, como premisa, apoyar las camas en las paredes. Esto es bien importante, yo lo recomiendo a muchos de mis estudiantes de nivel básico y medio, porque a veces cometemos ese error, sobre todo cuando estamos diseñando hoteles. Cuando estamos diseñando hoteles, habitaciones de hoteles, tendemos a apoyar las camas en las paredes. Y además, si es un hospital, una clínica, una habitación de una clínica, es mucho peor proponer ese tipo de solución. Debemos evitar en lo posible, evitar las camas sobre los muros de las paredes o sobre las caras de las paredes. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre debe haber, hay una actividad que es la del tendido de la cama, cambiado de la ropa de la cama, la sustitución de las sábanas y todo eso. Y cuando la tenemos apoyada sobre una pared, pues es muy incómodo hacerlo. En las clínicas, pues el médico, el doctor, necesita moverse por ambos lados del paciente para poder examinarlo. No nada más de un solo lado, necesita visitarlo por ambos lados de la cama. Entonces, en una norma, por ejemplo, en clínicas, que las camas no estén pegadas o apoyadas sobre las paredes. Dentro de lo que es el uso del dormitorio, vamos a hacer un paréntesis sobre la actividad, ¿verdad?, que vamos a desarrollar dentro de ese dormitorio. Y esa actividad tiene una secuencia. Y la secuencia debe ser, la secuencia correcta es dormir. Nos levantamos de dormir en la mañana y nos desvestimos. Luego que nos desvestimos, pasamos al baño o al sanitario y nos aseamos. Luego que nos aseamos, pasamos o regresamos a la habitación a vestirnos y luego salimos de la habitación. Eso es cuando tenemos, por ejemplo, estamos diseñando una habitación con vestier y baño. Vamos a suponer que estamos diseñando una habitación, un dormitorio principal, con su vestier, su área para vestirse, ¿verdad?, para cambiarse de ropa, y su baño, su sanitario. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esta secuencia de manera correcta y lógica, tendemos algunas veces a diseñarlo mal. Y aquí tenemos el ejemplo de cuando está mal diseñado y el ejemplo de cuando está bien diseñado. Fíjense bien, si nosotros hacemos la disposición de los espacios de esta manera, donde tenemos el área de dormir en el centro, el baño en un extremo y el vestir en el otro, cada vez que nosotros vayamos a hacer esta secuencia de dormir, pasamos a vestirnos al vestir, pasamos después al baño a asearnos, volvemos otra vez al vestir, a cambiarnos o a vestirnos otra vez, pasamos al dormitorio para irnos, hicimos un cruce de circulaciones que no es deseable. ¿Ok? Este cruce, estamos yendo y viniendo y estamos atravesando no sé cuántas veces el área de la cama o del dormitorio para poder desarrollar la actividad. Eso está mal planteado. La manera correcta de resolverlo es esta. Entonces fíjense cómo cambia, ¿verdad?, la toma de decisiones de la ubicación de los espacios internos. Es decir, si yo coloco mi cama en este lado y coloco mi vestier acá y mi sanitario acá, pues empezamos a tener una relación correcta
de esta secuencia de esta actividad. ¿Por qué? Porque estoy durmiendo, ¿verdad? Me levanto, me cambio, me aseo, salgo, vuelvo a caer en el espacio de vestirse, en el vestir, me visto, salgo al dormitorio y me voy. Esto es una manera correcta, no atravesé el espacio 1000 veces, el espacio de dormir, o varias veces, e hice toda mi secuencia de forma lógica, sin mayor problema. Entonces, fíjense la toma de decisiones, el cómo hacer una secuencia de actividades puede reflejar un buen o mal diseño. Luego tenemos el ejemplo del sanitario, y bueno, acá hay que tomar en cuenta el tamaño de las piezas sanitarias. En este espacio se realiza una actividad de aseo personal, es una actividad de carácter íntimo por excelencia y privado, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta el tamaño de cómo se ubican nuestras piezas sanitarias. Acá el lavamanos está en el centro. ¿Por qué? Porque tengo la puerta en el centro ubicado. Yo puedo tener el lavamanos en este extremo, pero rodar esta puerta hacia el frente del lavamanos. ¿Por qué? Porque el lavamanos ocupa menos espacio de ancho que el WC. Si yo intercambio estas dos piezas, la puerta debe ser rodada o movida hacia el frente del lavamanos. Acá tenemos una ducha, que puede ser una ducha completa. Esta ducha corta o mitad de ducha, pues a veces presenta mucho inconveniente. Yo recomiendo que la ducha sea completa hasta acá, ¿verdad? Y bueno, tenemos diferentes disposiciones de sanitarios. Fíjense acá como tenemos esto es lo que se conoce como un sanitario en 3 tiempos, este que está acá. Vamos a regresarnos, se nos fue un momento la lámina acá. Esto es un sanitario en 3 tiempos, correcto, donde tenemos el lavamanos en la parte exterior, tenemos la bañera o ducha en otro espacio, y tenemos el WC, que también puede tener un lavamanos interno en otro espacio. ¿Por qué se llama en 3 tiempos? Porque pueden estar un usuario acá duchándose, una persona usando el WC y una persona cepillándose en 3 tiempos diferentes. No es necesario que se use el espacio, ¿verdad? Una sola persona use el espacio, sino que acá 3 personas pueden usar el sanitario sin interrumpir la actividad de la otra. Y al frente, bueno, puede estar el closet o el área de guardado donde nos cambiamos. Entonces pasamos, nos cambiamos, nos duchamos, usamos acá. O sea, es un espacio muy bien diseñado, pues. Esto es una opción realmente cuando no es necesario que esté el lavamanos dentro del WC, del water. Aquí esto puede estar más al centro, ¿verdad? Y podemos usar un solo lavamanos, que es el que está externo, no hay ningún problema ahí. Son ejemplos de cómo se pueden resolver los espacios. Ahora vamos a hablar un poco más profundo o un poco más detallado sobre las circulaciones, que ya lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Donde vamos a tener en las viviendas o en los tipos de edificaciones una clasificación de 2 tipos diferentes o maneras diferentes de circular: la circulación horizontal y la circulación vertical. Para resolver una circulación de manera adecuada debemos determinar el ancho dependiendo de la cantidad de usuarios que circularán por allí. Eso ya lo conversamos en la clase pasada. Se determina el ancho de la circulación dependiendo de la cantidad de usuarios que circularán por allí. Entonces, no es lo mismo tener un pasillo, ¿verdad?, para un solo usuario, que tener un pasillo para el tráfico de 2 personas, etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad de personas, acá lo observamos, la cantidad de personas me determina a mí, ¿verdad? La cantidad de personas que van a circular me determina a mí el ancho del pasillo, ya eso lo conversamos. Y que debemos evitar las circulaciones inconvenientes, también lo hablamos en la clase pasada, ¿verdad? Las circulaciones diagonales son las peores que pueden haber. Y para resolver los espacios de manera adecuada podemos usar circulaciones, digamos, sobre un costado, sobre un lado, tratando de que quede la mayor cantidad de espacio libre disponible. Fíjense esta que está acá, ¿verdad? Nos queda este espacio para colocación de mobiliario y desarrollo de la actividad que estemos proponiendo en ese espacio. Y luego, bueno, para el ancho, la determinación del ancho, podemos tomar en cuenta también si la persona va a circular con un objeto, como en este caso, si van a circular personas en sillas de ruedas, personas con discapacidad, correcto. Todos estos datos se toman en cuenta para nosotros poder determinar el ancho de las circulaciones o de los pasillos. En la vivienda, el ancho promedio es de 1 metro. Repito, en la vivienda el ancho promedio es de 1 metro.
aunque dejemos nuestros pasillos o circulaciones dentro de la vivienda de 1 metro, 1,20 m como mucho, es más que suficiente. Cuando es más de 1 metro, se tiende a desperdiciar el espacio. Vamos a hablar un poco sobre las circulaciones verticales, que se conocen como escaleras. ¿Okay? Para nosotros poder entender cómo se resuelven escaleras, este tipo de circulaciones, lo voy a remitir, aparte de esta clase, de este video, a otro video que tengo también en el canal, ¿verdad? Que es la clase 11 de dibujo llamada escaleras. Vamos a buscar ese video también en el canal Arc Studio. Yo lo voy a habilitar para que tengan las dos clases. ¿Por qué? Porque en este video explico un poco más profundamente y más detallado cómo se proyecta y cómo se diseña una escalera, los aspectos que hay que tener en cuenta para diseñar una escalera. Entonces aquí lo vamos a ver de forma muy general, pero van a remitirse a este video para poder ampliar los conocimientos sobre cómo van ustedes a proponer su escalera. Repito, está en el mismo canal, ¿verdad? En una clase llamada clase 11 de dibujo, escaleras. ¿Cuáles son las consideraciones generales? Las consideraciones generales para desarrollar una escalera o diseñarla es que el ancho mínimo de la rampa será de 1 metro. La rampa es lo que se conoce como el elemento donde van apoyados los escalones, ¿correcto? Estos son los escalones. Vamos a usar el puntero láser. Estos son los escalones, ¿verdad?, de la escalera. Esto que está acá debajo normalmente es de concreto, metal, etcétera, y muchos materiales con los cuales se puede construir la escalera. Se conoce como rampa. Y el ancho de la rampa es esto que está acá, que dice ancho mínimo 0,90, es el mínimo que se puede proponer, pero en promedio se usa 1 metro. ¿Por qué 1 metro? Porque bueno, por allí pueden pasar fácilmente el mobiliario que se necesite desplazar hacia los niveles más altos. El ancho de la huella oscilará entre 28 centímetros y 30 centímetros. La huella no es otra cosa sino la superficie donde apoyamos el pie. Es decir, esto que está acá, ¿verdad? Vamos a verlo en un zoom. Esto que está acá donde se apoya este pie se conoce como huella. Y la altura de ese escalón se conoce como contrahuella. Entonces, el ancho de la huella oscilará entre 28 y 30 centímetros. No menos de 28 y no más de 30 centímetros. El alto de la contrahuella oscilará entre 16 y 18 centímetros, es decir, esta altura. La altura del escalón, en otras palabras, va a oscilar entre 16 y 18 centímetros. La altura del pasamanos, este pasamanos que está acá, que es el apoyo para uno sostenerse, ¿verdad? La altura del pasamanos oscilará entre 90 centímetros y 1 metro. El ancho del descanso será mínimo de 1 metro. Estamos hablando del descanso, lo vamos a ver ahorita en una lámina que descontinúa cuál es el descanso de la escalera. El ancho del descanso será mínimo de 1 metro y preferiblemente del mismo ancho de la rampa. Es decir, si yo dejo acá 1,20 m, cuando llegue al descanso debo dejar 1,20 m. Esto es más que nada por estética, para que la escalera se vea proporcionada y se vea una escalera hermosa. Por ahí alguna vez un colega me decía, mira, la escalera pues es un elemento arquitectónico que si se diseña bien pues es un elemento escultórico muy hermoso, y tiene razón. Entonces vamos a tratar de que en nuestras escaleras se vean bien proporcionadas. Es muy feo cuando hacemos una escalera de un ancho de 1 metro, de una rampa, y cuando llegamos al descanso, además de que no se debe, entonces le ponemos, en vez de 1 metro, le ponemos 50 centímetros, una cosa que no gira un mobiliario ahí para subir. Entonces, la siguiente premisa o consideración es que cada 10 escalones como máximo debe existir un descanso. Esto es una norma que se debe aplicar más que nada en edificaciones de alto tráfico. En las viviendas se puede obviar cuando la escalera es en un solo tramo, es decir, en una sola rampa puede ser una escalera continua y no necesariamente tiene que tener el descanso. ¿Por qué? Porque se entiende que el tráfico es mucho menor y que la distancia que vamos a subir también es mucho menor. Entonces, pero en términos generales, cada 10 escalones debe existir un descanso. Y debe existir homogeneidad de medida en todas las huellas, así como en todas las contrahuellas a lo largo del recorrido. Voy a repetir eso, porque esto es una de las más importantes normas para el diseño de una escalera. Debe existir homogeneidad
de medida en todas las huellas, así como en todas las contrahuellas de la escalera a lo largo del recorrido. Quiere decir que si mis huellas tienen 30, pues todas las huellas deben de tener 30, 30, 30, 30, 30. Y si todas mis contrahuellas tienen, por ejemplo, 17 centímetros, pues todas deben tener 17, 17, 17, 17, 17. No se vale que una tenga 17 y la que sigue tenga 16 y la otra 15 y después tengamos una de 18, etc. ¿Por qué? Porque sucede esto que está acá. Cuando nosotros variamos, ¿verdad?, la altura o la hacemos de una manera muy alta, la contrahuella, o sea, sobrepasamos los 18 centímetros, generamos esto, lo que se llama el tropezón o el tropiezo. Entonces, cuando tropieza la persona, pues ¿qué hace? Simplemente se cae. Y es un elemento que si no lo diseñamos bien, pues nosotros mismos creamos un peligro bastante alto para las personas que circulan por ahí. Hay diferentes tipos de escaleras y el tipo de una escalera, para identificarlo, está íntimamente relacionado a su forma vista en planta. Dicho de otra manera, hay escaleras en forma de U o tipo U, correcto, donde acá podemos identificar los escalones. Estos son los escalones. Normalmente la flecha indica en el sentido en cómo se va subiendo. Voy a repetir eso. La flecha indica en el sentido en cómo se sube, y los escalones normalmente se numeran, es decir, si este es el pasillo de la planta baja, nosotros ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es el descanso, y aquí estamos en el descanso. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya llegamos al siguiente nivel. Este es el ancho que yo me refiero, que cuando nosotros dejamos aquí 1 metro, ¿verdad?, debemos dejar acá también 1 metro para que se vea una escalera bien proporcionada. También tenemos la escalera en forma de L, ¿verdad? La forma nos indica que o recibe su nombre de la forma vista en planta. El descanso está en una esquina. Tenemos la escalera tipo I, acá la vemos más larga, ¿verdad? Esta tiene un descanso en el medio. Esta es la que me refiero, que no necesariamente tiene que tener un descanso. Pueden estar todos los 10 o los 15 escalones, pueden estar corridos, los 16 escalones hasta arriba. Ese es tipo I. Y acá tenemos una variación de la tipo U. Esta es la tipo U, digamos, la más común, una de las más comunes. Y esto es una variación porque la parte central es más abierta. Si se dan cuenta, aquí se abre la escalera, aquí pudiese haber un jardín, por ejemplo, y el descanso se divide en 2 descansos de esquina, ¿vale? Tenemos la tipo caracol, que es la que va desarrollándose circularmente. El diámetro mínimo debe ser de 1,50 y es una escalera bastante incómoda para subir. Esta es una escalera que cuando no es que es incómoda per se, sino que es una escalera que cuando le damos dimensiones mínimas se convierte en una escalera incómoda. Cuando está diseñada con las medidas holgadas, ¿verdad?, para que funcione, es una escalera muy, pero muy hermosa. Y tenemos por acá una representación, maneras de representarla en planta baja y en planta alta. En planta baja, normalmente se dibuja la pared o los muros, se hace un corte en el escalón número 6 o número 7, en el descanso, antes de llegar al descanso se hace un corte y se representa lo que está debajo de ese descanso, es para saber qué hay debajo. Muchos compañeros proponen sanitarios ahí abajo. En este semestre no voy a permitir, no voy a aceptar que coloquen sanitarios debajo de la escalera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque luego se acostumbran a que el sanitario, que es lo último en lo que piensan, no, profesor, ¿dónde va? Compañero, ¿dónde va? No, profesor, eso va ahí abajo de la escalera, sin saber ni siquiera cómo va. Entonces, bueno, se hace el corte, si va a un jardín, o lo que sea, un closet de guardado, X cosas. Y estos escalones que están acá se dibujan, acá no se ve muy bien en la fotografía, pero se dibuja de manera punteada, con línea punteada, porque son los últimos escalones que están arriba, en la parte superior. Y cuando llegamos a la planta alta, ¿verdad?, en el plano de la planta alta se dibuja la escalera completa, y en el borde acá se le coloca su pasamanos o su baranda, porque hay muchos que se le olvida colocar esto, y entonces cuando estoy en el piso de arriba, si no tiene este elemento, pues me puedo caer. Caigo hacia el vacío y caigo hacia la parte de abajo de la escalera, pues. Entonces hay que tener cuidado en la representación. Entonces, bueno, muchachos, ustedes van a remitirse a la parte de escaleras para complementar estos conocimientos en el canal sobre la clase 11 de dibujo de escaleras. Allí van a ver ese video también.
explico todo esto un poco más a detalle y hago algún ejercicio y les explico cómo calcular el número de escalones, la altura, todo eso. Bueno, compañeros, ha sido todo por hoy. Espero que estén bien. Chao, nos vemos próximamente.